Y desde que nos enteramos ayer de la noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, empezamos a escuchar también que iba a haber 4 fiscales, que se estaba acercando la fiscal que iba a llevar adelante la investigación. Y por supuesto que lo que faltaba era la palabra, por lo menos para que dé indicios de cómo se había encontrado el cuerpo de Diego Armando Maradona. Indicios ya con certezas de la primera parte de la autopsia que se conoció, Néstor. Esta es la parte más trágica y más triste de esta historia, porque es la que tiene que ver con lo que ya empezó, pero mañana va a tener mucha fuerza, y que tiene que ver con la disputa respecto de por qué está muerto Diego Armando Maradona. La investigación la está supervisando directamente el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Contegrán. Es él el que está supervisando el trabajo del resto de los fiscales. No hay todavía un impulso de una acción penal por parte de la familia. Claro, acaban de sepultar a Diego Maradona y no ha habido tiempo para eso, pero a partir de mañana probablemente sí haya algún involucramiento directo a partir de los abogados que representan a la ex esposa y a las hijas de Diego Armando Maradona. Concretamente, lo que se está investigando es la posibilidad de que haya existido 2 tipos de delitos que pudieron haber desembocado en la muerte de Diego Maradona. El primero es un homicidio culposo por mala praxis, es decir, que hubiera habido una mala práctica médica que hubiera desembocado en el colapso masivo de un corazón muy dañado, ahora vamos a hablar de eso, y que le hubiera causado la muerte. Y la segunda es el eventual abandono de persona, es decir, que alguien que hubiera debido tener la responsabilidad de tener el cuidado sobre Diego Armando Maradona no hubiera cumplido con esa misión. Claro, para esto hay que determinar quién es el que tenía la obligación, lo que técnicamente se llama el deber de cuidado sobre Maradona. Eso no está establecido todavía. Lo que sí llama la atención es ese lapso de casi 12 horas entre las 11 de la noche del 24 de noviembre y las 11 de la mañana del 25 de noviembre, cuando finalmente fue encontrado ya sin vida en su habitación, que nadie hubiera reparado en que ahí había un paciente de riesgo. ¿Por qué Maradona era un paciente de riesgo? Porque tenía un corazón que funcionaba en aproximadamente un 30% de su capacidad. Un corazón que estaba agrandado, que es una enfermedad típica de los pacientes cardíacos, y que además tenía zonas necrosadas, consecuencia de viejas lesiones. El corazón de Diego Armando Maradona era de una persona de más de 90 años de edad. Maradona murió a los 60, es decir, que era un corazón muy desvencijado, producto de toda su historia personal y también de los desarreglos personales. Nadie reparó en eso. Nadie tuvo la conciencia de que ese paciente se podía morir por un colapso permanente, por un colapso masivo, como finalmente ocurrió. Es una de las preguntas que tiene que responder la investigación. Por ahí está centrada la cuestión ahora. Hay otra pregunta que por ahora no tiene respuesta, y es por qué durante 12 horas nadie monitoreó la salud de Diego Maradona. Bueno, de todo esto se va a empezar a hablar lamentablemente en las próximas horas. Vamos a dar 2 detalles que tienen que ver con esto que vos decís. Por un lado, el doctor Cae, una vez que fue operado Diego Armando Maradona y que se hablaba de la posibilidad de que saliera de alta, y que después se confirmó que su médico personal, Leopoldo Luque, había dado el alta a Diego Armando Maradona, el doctor Cae, quien lo atendió durante toda su vida y en todos los episodios anteriores, dijo no estaba en condiciones de ser dado en alta, y menos a una casa en la que no tenía las condiciones hospitalarias como para sacarlo de una urgencia. Bueno, eso por un lado. Y por otro, recordemos que hubo muchos rumores que tenían que ver con un vecino que habría ayudado en el momento que encontraron a Diego Armando Maradona sin vida, que intentaron reanimarlo y que no pudieron. Bueno, todo eso quedó descartado. La investigación hasta ahora lo que indica es que en el momento, la hora constatada de la muerte es las 12 del mediodía. ¿Qué significa hora constatada? Que en ese momento comprobaron que Maradona había muerto, no que murió en ese momento, sino que en ese momento se constató su muerte. La muerte pudo haber ocurrido en la ventana de 12 horas en cualquiera de esos momentos. Para eso hay un análisis que se está desarrollando que se llama de humor vítreo, que son básicamente los líquidos de los ojos que empiezan a tomar rápidamente un estado de putrefacción, y de acuerdo a ese análisis se puede determinar estimativamente con un plazo de más o menos 6 horas en qué momento pudo haber muerto, es decir, que puede haber sido en cualquiera de estos momentos. La otra cuestión que pasó y que sí empieza a quedar claro en el expediente es que cuando ingresan los 2 asistentes de Maradona y lo encuentran sin signos vitales y con la temperatura por debajo de los 36 grados promedio que tiene una persona viva, entran en pánico y entran a llamar a cualquiera que les pudiera permitir
tareas de resucitación, de reanimación, que ya eran tardías. En el momento en que se intentó resucitar a Diego Maradona llevaba un largo rato muerto. El tiempo estimativo es no menos de 2 horas. Las tareas de reanimación en ese contexto eran absolutamente inútiles. Y si se hubiera producido el milagro de la resurrección de Maradona, hacía un largo tiempo que su cerebro no recibía oxígeno, con lo cual los daños que hubiera recibido a nivel cerebral lo hubieran dejado virtualmente en un estado vegetativo. Hubiese sido aún peor. Por supuesto que seguiremos con más detalles a lo largo de todos los días que lleve, conocer más sobre esta investigación o cómo va transcurriendo la causa. Recordemos que hoy a la mañana Matías Morla emitió un comunicado donde habla de, digamos, mucho tiempo que pasó desde que pidieron la ambulancia hasta que llegó. Habla de 30 minutos, pero hoy los datos concretos preliminares de la autopsia hablan de por lo menos 2 horas para atrás de fallecido. Sí, además lo que dice Matías Morla respecto de la negligencia criminal, algo así lo llama, tiene que ver... No recuerdo la palabra textual, pero habla de eso. Tiene que ver concretamente con el tema de la demora de la ambulancia. Si la ambulancia hubiera demorado 30 segundos, el resultado final, es decir, la muerte hubiera sido exactamente el mismo, porque cuando llegó la ambulancia ya no había posibilidades de sobrevivir. Claro. Gracias, Néstor. Así seguimos.